Hola, un cordial saludo para todos. Les recuerdo, mi nombre es Jason Espinal. Actualmente estoy subiendo contenido en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy práctico, muy útil. Tiene que ver con el método Biogabalneo. La última actualización realizada fue en el 2018 y digamos que es un método el cual nace a partir de la necesidad que se vio en el Real Decreto 664 del año 1997, donde se hacía una explicación muy detallada, muy minuciosa sobre algunas medidas de control, algunas medidas preventivas sobre riesgo biológico. Digamos que en esa fecha quedó una especie de bache, una especie de vacío, porque se exigía a las empresas realizar una serie de medidas preventivas, de controles, de valoración, de evaluación y se vio la necesidad de crear esta metodología. Como les decía al inicio, es una metodología útil, es una metodología práctica y lo más importante es una metodología que es muy fácil de desarrollar. O sea, vos puedes ser técnico, tecnólogo, profesional, especialista, magíster, entre otros, y sin importar la experiencia o el conocimiento, muy seguramente después de ver este video vas a estar en la capacidad de aplicar el método dentro de una de las empresas. Continuando con la explicación, primero que nada debo hacer énfasis en que esta metodología está diseñada exclusivamente para evaluar enfermedades transmisibles entre los trabajadores. También es una herramienta muy útil para evaluar y valorar todo lo que tiene que ver con, vuelvo y repito, enfermedades transmisibles de riesgo biológico. Otro de los beneficios de utilizar este método es que de forma fácil y práctica permite orientar al higienista o a la persona que esté enfocada en la prevención de riesgos para tomar medidas preventivas frente a riesgo biológico. Recordemos que en riesgo biológico hasta la fecha no tenemos unos límites permisibles de exposición frente a riesgos biológicos. Sin embargo, esta metodología nos va a ser muy útil porque nos va a permitir valorar y buscar algo que muy seguramente vamos a ver más adelante, que es lo que tiene que ver con el nivel de acción biológico y el límite de acción biológica. Esto después de conocer cuál es el nivel de riesgo. En este caso, sí voy a ser redundante y sí voy a repetir que la metodología solo está enfocado a evaluar enfermedades transmisibles en los trabajadores. Si usted necesita evaluar riesgo alérgico o riesgo tóxico derivado de un agente biológico, esta metodología no va a ser útil y no le va a proporcionar ninguna información referente a estos temas, porque recordemos, solo se va a basar, y en esto hago hincapié, prefiero ser redundante y cansón, en enfermedades transmisibles en los trabajadores. Hay tres casos donde la metodología Biogabalneo no va a ser implementada. Uno de ellos va a ser cuando el índice de incidencia y de prevalencia del año anterior sea cero. En este caso no va a ser implementado. Cuando no implementamos el método, también cuando el empleado esté en un tratamiento con inmunosupresores y también cuando el empleado, o en este caso la empleada, se encuentre en estado de embarazo. Para explicar de forma más detallada y precisa, decidí realizar una serie de capacitación donde iremos viendo paso a paso cómo se debe desarrollar la metodología del Biogabal Neo. Continuando con Biogabal Neo, podemos ver que dentro de los riesgos u agentes más comunes pueden estar los virus, las bacterias, los parásitos. Entonces, me parece importante mencionar esta parte porque el Biogabalneo nos dice y nos indica que para poder aplicar la metodología debemos cumplir con esta parte. Entonces nos dice que la intención no puede ser deliberada. Quiere decir que si usted es una empresa, un sector que va a manejar virus, bacterias, parásitos de forma deliberada o con una intención deliberada, esta metodología no la debe aplicar,
porque en consecuencia usted básicamente no tiene que buscar ningún resultado, ningún nivel de acción biológico, ni el límite de acción biológico o de exposición biológico, porque usted ya lo sabe, usted ya tiene una exposición biológica. Entonces, dentro de las actividades a las cuales le podemos aplicar la metodología, se encuentran las siguientes. Una de ellas, trabajos en centros de producción de alimentos, trabajos agrarios, actividades en las que sí exista contacto con animales o productos de origen animal, trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de aislamiento y anatomía patológica, trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación. Atentos al comentario, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico, trabajos en unidades de eliminación de residuos y trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales. Si la actividad que su empresa o la empresa que usted asesora está dentro de las que acabo de describir, dentro de las que están contempladas en la imagen, usted tranquilamente puede aplicar el método BioGaval. Ahora bien, debemos seguir un paso a paso. Yo voy a estar intercambiando entre las diapositivas y entre el método. El método no lo voy a explicar en su totalidad porque el video se nos alargaría mucho. Sin embargo, sí voy a ir cruzando diapositivas y método. Entonces, tenemos lo primero, como lo veíamos en el listado anterior, nos enseñaban que lo primero que se debía hacer era la clasificación de los agentes biológicos y que se representaba con la letra G. Entonces, tenemos del número 1 al número 4 y tenemos la descripción de qué significa o qué estimación según la descripción le vamos a dar. No está de más mencionar que ya están categorizadas una serie de agentes biológicos con el grupo de riesgo al que pertenecen, si pertenecen al 2, al 3, al 4 o al 1. Lo segundo es definir la vía de transmisión de ese agente biológico. Debemos definir si es indirecta, directa o aérea. Y en el método tenemos la explicación de lo que quiere decir qué es una transmisión directa, qué es una transmisión indirecta y qué es una transmisión aérea. Luego nos vamos a ir a la probabilidad de contacto. Entonces, en la probabilidad de contacto debemos tener en cuenta cosas. Hay un momento donde debemos puntuar según la prevalencia y hay otros momentos donde debemos puntuar según la incidencia. Entonces, aquí vamos a encontrar la explicación de cuál es el momento donde debemos puntuar con la prevalencia y cuál es el momento donde debemos puntuar con la incidencia. Hay una serie de actividades, y soy reiterativo en esto, donde se puntúa con la incidencia y hay otra serie de actividades donde se utiliza la prevalencia. Entonces, según sea la aplicabilidad, vamos a mirar esos índices de prevalencia e incidencia y según me aplique, pues vamos a venir acá y vamos a puntuar. Vamos a mirar qué personal está vacunado, también en porcentaje, y vamos a realizar la puntuación. Después de realizar la puntuación sobre la vacunación, vamos a mirar con qué frecuencia se realiza esa tarea de riesgo. ¿Qué tarea? Obviamente aquella donde no hay una intención deliberada de manipular un agente biológico. Entonces puede ser menor al 20%, puede estar entre el 20 y el 50%, entre el 51 y el 80%, o puede ser mayor al 80% del tiempo. Ustedes son los que tienen que determinar, según las características, según las condiciones de esa actividad, de ese empleado, de ese puesto de trabajo, cuál es la puntuación que le deben dar o que le deben asignar. Luego, vamos a pasar a las medidas higiénicas adoptadas. Entonces, tenemos una breve explicación de cómo funciona y este sería el formulario donde nos dice el tipo de medida, si cumple, si no cumple o si no aplica.
¿Cuál es el sector aplicable, cierto? No está de mal mencionarlo. Respondemos. Vamos a tomar todas las respuestas afirmativas sobre las respuestas afirmativas más las respuestas negativas por 100. Eso me va a dar un porcentaje. Y ese porcentaje lo vamos a traer a este cuadro, lo vamos a asociar y vamos a puntuar. Si estamos por debajo del 50, si estamos entre el 50 y el 79, entre el 80 y el 95, o si es mayor al 95%, todo lo concerniente a las medidas higiénicas adoptadas. Luego, lo que debemos hacer es tomar todos esos valores, el valor que me representa G, el valor que me representa la T, el valor que me representa la P, el valor que me representa la F, el valor que me representa la V y MH, que son medidas higiénicas. Entonces tenemos grupo del agente biológico, puede ser de 1 a 4, recordemos. Entonces la fórmula va así. Sería grupo del agente biológico más vía de transmisión más probabilidad de contacto más frecuencia de realización de tareas de riesgo menos porcentaje de vacunados menos medidas higiénicas. Luego de conocer ese resultado, luego de realizar esta operación, vamos a tener el nivel de riesgo. Eso nos va a dar un resultado. Según sea el resultado, acá podemos ver, nos dice, si el resultado es 8, dice que es aquel valor a partir del cual se deberán tomarse medidas preventivas para intentar disminuir la exposición, aunque la situación no llegue a plantear un riesgo no tolerable. Si nos da 12, o está por encima de 12, dice que nos encontramos en un límite de exposición biológico. Si nos da 12 o valores superiores, es que bajo ningún caso y ninguna circunstancia debe superarse, ya que supone un peligro para la salud de los trabajadores y representa un riesgo intolerable que requiere acciones correctoras inmediatas. Entonces, un ejemplo, digamos que después de mirar el nivel de riesgo, el resultado fue 12 o fue superior. Entonces, yo no me puedo quedar con ese resultado en este informe, ¿cierto? No me puedo quedar, después de implementar el método Biogal, yo no me puedo quedar con un resultado superior a 12. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede realizar para tratar de bajar ese resultado o ese límite de exposición biológica, que en últimas es lo que buscamos. Pero para poder bajar ese límite de acción biológica, vamos a tener que influir, que tomar medidas, puede ser aumentar el número de vacunados. Si en las medidas higiénicas tuve muchas que me dieron como no cumplidas, voy a tener que tomar esas medidas para que me den cumplidas. Y también puedo jugar un poco con la frecuencia de la realización de las tareas. Entonces, si ese personal está expuesto al 80, el 80% de la jornada, yo lo que debo hacer es bajarle ese tiempo de exposición. Entonces lo puedo bajar a un 50, lo puedo bajar a un 20. Y lo más probable es que el nivel de riesgo, con esa serie de medidas que yo vaya tomando, que yo vaya interviniendo, ese nivel de riesgo me baje. Después de que el nivel de riesgo me baje y se me quede en un nivel de acción biológica o por debajo, quiere decir que yo estoy cumpliendo. Si después de tomar esa serie de medidas, el riesgo o la valoración sigue siendo el límite de exposición biológica, yo voy a tener que tomar medidas más profesionales, voy a tener que buscar asesoría de un higienista, de una persona experta en biología, que me ayude a controlar ese tipo de riesgos. Entonces, lo que les decía, ya hay una serie de grupos de agentes biológicos que están valorados, donde, por ejemplo, nos dicen para el virus de la gripa, 2, para el VIH, 3 o 4, para X o Y enfermedad, 2, y hay un listado completo resumido donde ya nos podemos ahorrar trabajo y nos podemos ahorrar la valoración. Bueno, este sería un ejemplo de identificación
en trabajos, por ejemplo, agrarios, donde incluimos tarea, enfermedad y cuál es el agente biológico que causa esa enfermedad. Entonces, tarea, siembra y manipulación de tierra. Acá tenemos una serie de enfermedades que se pueden derivar de la siembra. También tenemos abonado, una serie de enfermedades y cuáles son los agentes biológicos que las causan. Después de eso, tenemos ejemplos en la industria de alimentación. Entonces, ustedes pueden ir mirando, pueden pausar el video y revisar un poco cuáles son las que le aplican según la actividad donde usted se encuentre. Aquí tenemos un ejemplo, este sí es un poco más detallado, donde tenemos en cuenta una enfermería de urgencias. Entonces tenemos enfermedad que producen, tenemos una serie de enfermedades y tenemos una serie de agentes biológicos que han sido previstos y han sido tomados, pero en España. También hay que tener en cuenta el lugar donde usted se encuentre. Entonces, tenemos que a cada uno de esos agentes biológicos en esta parte ya los valoraron, ¿cierto? Ya les dieron una puntuación. Entonces, mire, virus del grupo 4, tenemos una calificación de 4. Virus de la gripe, tenemos una calificación de 2. Virus de las paperas, tenemos una calificación de 2. Virus de la hepatitis A, tenemos una calificación de 2, entre otros. Este es el primer momento. Esta es la primera actividad que debemos realizar. Segundo, definir la vía de transmisión. La metodología nos dice que si hay más de una vía de transmisión, lo que debemos hacer es sumarlas. Entonces, en este caso, podemos ver que la vía de transmisión aérea se puntúa con 2 puntos, más uno de la directa, más uno de la indirecta, para un total de 4. Entonces, tenemos directa, hay una calificación de 1, indirecta y directa una calificación de 2, indirecta y directa una calificación de 2. Acá tenemos indirecta, directa y aérea, nuevamente una calificación de 4. Y lo que debemos hacer nosotros, obviamente puede ser con una ficha técnica de ese agente biológico, es mirar cómo se puntúa. Hay fichas técnicas que ya traen la puntuación de la vía de transmisión. Probabilidad de contacto, en este caso en el hospital, le aplica el índice de incidencia, trabajamos con él, recuerden, y puntuamos. Para eso hay que mirar la incidencia e irnos al cuadro que tiene que ver con probabilidad de contacto. Aquí tenemos el porcentaje de vacunados, dice que contra el virus de la gripa es menor al 50, entonces le da una puntuación de 1. Para el siguiente virus hay una puntuación del 70 y el 89, entonces le da una puntuación de 3, menor al 51, menor al 51, mayor al 90%, 4, y así sucesivamente. Luego tenemos las medidas higiénicas, el listado que debemos realizar, recordemos la fórmula. Luego de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todo ese mismo listado y nos vamos a traer lo que respondimos en cada uno de los cuadros anteriores y le vamos a dar el nivel de riesgo, ¿cierto? Mire que tenemos varios en 8, en 8, en 8, en 7, en 4, en 4, en 2, según cada agente biológico. Entonces tenemos grupo del agente, tenemos... Entonces tenemos grupo del agente, tenemos vía de transmisión, tenemos probabilidad, tenemos vacunación, tenemos frecuencia de la tarea, tenemos las medidas higiénicas y eso nos va a dar el nivel de riesgo de qué, de cada agente biológico. Después de esto vamos a evaluar cuáles fueron los agentes biológicos que nos dieron el riesgo más alto. Y sobre ese riesgo más alto, pues vamos a priorizar las actividades. Recordemos que con algunos agentes biológicos debemos intervenir el tiempo de exposición, eh, tratar de mejorar con las medidas higiénicas para tratar de sacar más respuestas afirmativas. Eso nos lleva a implementar más actividades, la frecuencia de las actividades, entre otras. Por último, tenemos la fuente bibliográfica, de donde saqué la información.
Los autores, tenemos la fecha de publicación. Recordemos que este documento Biogalneo ya ha sufrido o ha tenido 4 actualizaciones. La última fue en el año 2018. Seguramente más temprano que tarde podremos ver la próxima actualización. Es originario de España y esta información fue extraída de la Institución Valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo.